Semana 24. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Iniciamos con la imagen de esta semana que nos lleva al Congreso, donde finalmente la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional que se había presentado en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich, por 71 votos a favor y 73 en contra. El libelo había sido presentado el pasado 13 de septiembre y se le acusaba al exministro de haber presuntamente infringido la Constitución al haber colocado en riesgo la vida y la salud de la población y del ocultamiento de datos y faltas a la probidad administrativa. Sin embargo, se cayó esta acusación tras el desmarque de algunos parlamentarios de la democracia cristiana e independientes quienes se abstuvieron o simplemente no votaron. Sí, Jaime Mañalich, que dijo reconocer que era una persona extraordinariamente áspera, que pidió perdón además a algunos alcaldes y a todos quienes se pudieron haber sentido ofendidos durante su gestión y que termina anotándose este triunfo político a la espera de lo que va a pasar con la arista judicial en su contra, pero sin duda en lo político un triunfo y también para el gobierno y una derrota, por el contrario, para la oposición. Esta caída de esta acusación dejó bastantes heridas, hay recriminaciones abiertas porque este era el séptimo libelo, la séptima acusación constitucional presentada en este gobierno por la oposición y hay solo uno que ha prosperado, que fue el de Andrés Chadwick, pero el resto, todos se han caído, lo que obviamente hizo que hubiese recriminaciones recíprocas dentro de la oposición o a esta hora ya muchos dicen las oposiciones. Ahora viene una nueva prueba, eso sí, Rodrigo, hay una nueva oportunidad para la oposición porque ya se está tramitando la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, y ahí vamos a ver entonces cuál va a ser el futuro. Muchos han hecho un llamado a que no se cometan los mismos errores y a que no haya nuevamente estas discrepancias internas que hagan que finalmente no se consigan los votos para aprobar este tipo de acusaciones constitucionales. En la semana, eso sí, el debate tuvo varios ingredientes. Por lo pronto, el acusado, estamos hablando del exministro Mañalich, al hacer uso de la palabra, ofreció disculpas a los alcaldes con quien tuvo discrepancias públicas. Mencionó, por ejemplo, a Katy Barriga, a Rodolfo Carter y a Germán Codina, los tres alcaldes que en algún momento se trenzó en alguna polémica. También se presentó en la sala el actual ministro de Salud, Enrique París, que había adelantado que estaría presente para darle su apoyo a la exautoría. El exministro además estuvo acompañado de Cristian Monkeberg, el ministro de la Express y también de la ministra y amiga Carla. Bien, pues parte de lo que ha pasado esta semana, una semana súper importante hoy día, además un día muy importante también, una fecha conmemorativa, se está viviendo ya un año desde el llamado estallido social, así que Rodrigo, también estamos bien atentos a todo lo que ocurre en las calles, hay algunas convocatorias a algunas manifestaciones, tuvimos desmanes el día viernes, ayer un poco más tranquilo, pero de todas maneras existe expectación por lo que vaya a pasar el día de hoy, esperando también que se cuide el clima porque estamos además a una semana del plebiscito del próximo domingo. A esta hora vamos a estar en pleno desarrollo de ese hito que va a ser histórico sin duda para nuestro país. Así que hasta las 12:45 estaremos acompañándole con lo que pase en las calles. Por cierto, también acá con un debate interesante de lo que significa esta fecha tan importante, el 18 de octubre. Vamos a mirar al pasado, pero también, por cierto, al presente y lo que nos depara el futuro. Pero esta semana también tuvo de otras cosas. Sí, pues y tuvo balances a raíz justamente de este primer año del estallido social. El Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó un informe, un balance sobre violaciones a los derechos humanos en Chile en este contexto desde el 18 de octubre del 2019. La entidad puntualiza que desde ese hecho o desde que comenzó el estallido hasta el 18 de marzo de este año se contabilizan 2.520 querellas y acciones judiciales y de estas denuncias la mayoría son contra agentes del Estado y la mayoría de ellas son contra carabineros que concentran el 93% de las denuncias. La sigue luego el Ejército y la PDI. Sobre el avance de estas causas, 31 querellas están formalizadas con 78 funcionarios imputados por actos de lesa humanidad y de estos 53 están en la región metropolitana. Y sobre la cantidad de víctimas, reporta el INDH, de violaciones de derechos humanos se reportan 3.023 personas, de ellas 163 que quedaron con daño o con trauma ocular, que fue una de las situaciones más graves que se dio en el contexto de las manifestaciones del estallido social y que conocimos, que llevó incluso a cuestionar los protocolos de carabineros. Hablando también de lo que significó una de las grandes preguntas que todavía quedan, que tiene que ver con la situación de lo que pasó aquel día 18 de octubre del 2019 en el metro. ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron los responsables? Todavía no sabemos qué es lo que ha pasado respecto a esa interrogante que queda abierta porque hace justamente un año todos éramos testigos
ya sea por imágenes, por fotografías o videos del incendio en varias estaciones del metro de manera simultánea. Según el cadastro oficial que realizó la estatal, hubo 7 estaciones completamente incendiadas. Sí, pues es algo que vamos a estar profundizando hoy día desde las 4 fiscalías metropolitanas que investigan causas relacionadas con el daño al metro. Se informa que hay 17 personas solamente imputadas, acusadas o identificadas y solo hay 3 personas que están condenadas. Dijo además el fiscal Guerra durante esta semana que no hay antecedentes que permitan dar cuenta de una organización en torno a la quema del metro. Recordemos que el presidente habló incluso de la posibilidad de participación de extranjeros. Lo hizo también quien era el ministro del Interior en ese momento, Gonzalo Blumel, que daba a conocer un informe de Big Data que el fiscal ha dicho fue solo humo, que no sirvió, que no aportó a la investigación. Y dice algo bien preocupante también, Rodrigo, lo vamos a estar hablando con el fiscal en un ratito más, que es muy probable que no lleguemos a conocer exactamente lo que pasó con el metro porque hay antecedentes que son precarios. Cámaras que o no grabaron o grabaron y se ven vestimentas pero no son concluyentes y por ahora no hay nada que permita establecer que haya habido una coordinación, por más que cueste entender que de manera simultánea y espontánea se hayan quemado tantas estaciones y se hayan destrozado tantas estaciones al mismo tiempo. Es una pregunta que sigue abierta a pesar de que existen, como tú decías, 27 causas abiertas. El último avance en esta materia judicial tiene que ver con el ingreso de una acusación contra un imputado que participó de la quema de la estación San Pablo. Y la Fiscalía Oriente además dice que para el próximo 21 de octubre está previsto el inicio del juicio oral respecto de 2 imputados por el incendio del metro Pedreros, donde se están solicitando penas de 10 y 20 años de cárcel. Como lo decíamos, en un rato más estará acá el fiscal de la Metropolitana Oriente, el fiscal Manuel Guerra, para seguir conversando a propósito de esta gran pregunta que sigue abierta, que tiene que ver qué pasó aquella noche con el metro y con estos incendios simultáneos que se dieron el 18 de octubre del 2019. Bueno, quien ya está acá, no en un ratito más, sino que ahora es el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, que ya nos acompaña para saber un poco qué va a pasar este día, cuál es la evaluación que hace. Alcalde, bienvenido, gracias por estar aquí en Semana 24 Chile Elige. Buenos días, Carla, Rodrigo. ¿Qué espera para hoy, alcalde? Es complejo, está tenso el ambiente, los vecinos están cansados, los locatarios están angustiados porque ha sido un año muy complejo y efectivamente existen varias convocatorias para a partir del mediodía de hoy hasta la tarde-noche en el sector Plaza Italia, San Borja, Ramón Corbalán, y lo que conocemos de siempre. Hemos estado coordinando, ayer tuve una reunión con el intendente metropolitano, con carabineros, para que cada uno dentro de su campo de acción tome las mejores medidas, siempre nosotros en el interés de proteger a los vecinos y a los locatarios. Usted decía tenso el ambiente, alcalde, pero quiero rescatar una frase que ayer también enfatizó el propio ministro del Interior, Víctor Pérez, a propósito de los últimos incidentes ocurridos el viernes en la tarde, también algo de ayer. Y él decía, bueno, fueron incidentes aislados, actos minoritarios, algunos desmanes, decía él. ¿Usted comparte esa visión que tienen desde el Interior? Yo creo que uno no puede nunca normalizar la violencia, nunca. Y si bien fue menos que el fin de semana anterior, sacaron 5 semáforos de Cuajo nuevamente, luminaria dañada, contenedores de basura. Y finalmente, ¿quiénes son los afectados? No es que yo diga, oye, los bienes materiales son más importantes que las legítimas demandas sociales, no por muy lejos de eso. Yo me preocupo de la calidad de vida de los vecinos, de los locatarios, que, por ejemplo, los negocios ahí hace un año que no podían abrir por el estallido social y después luego por la pandemia. Hubo enfrentamientos en Las Tarrias, se quebraron vidrios y mamparas a restaurantes, luminaria que afecta a todos los vecinos, veredas también, escaños. Se enfrenta a eso, yo digo, claro, fue menos que el fin de semana anterior, eso comparto con el ministro Pérez, pero no podemos normalizar ningún tipo de violencia, venga donde venga. Alcalde, ¿cómo se está tratando a su juicio estas nuevas manifestaciones? Porque tengo la impresión de que hay diferencias con el origen de lo que llamamos estallido social. Hoy día estamos en una pandemia, debería haber distancia social, hay razones sanitarias incluso para llamar a la gente a no manifestarse. Pero también hay otros que dicen que eso sería pasar por sobre el derecho de la manifestación pacífica, por supuesto. ¿Cómo lo ve usted? ¿Está bien que la gente se esté manifestando o usted cree que no deberían estar sucediendo estas manifestaciones? Yo creo, además, en el momento histórico en que estamos, que a la democracia le hace bien la manifestación. O si no, es como una olla de presión que va acumulando y de repente explota como ocurrió hace un año atrás. Pero esas manifestaciones no tienen por qué derivar en violencia. Y me hubiera encantado que todos desde el primer día hubiéramos condenado con fuerza la violencia. Ha pasado que muchos han hecho una condena tibia o simplemente no han condenado la violencia y eso finalmente afecta a la ciudad, afecta a los vecinos. Es muy violento, por ejemplo, que arranquen un semáforo y que te cobren por pasar.
que una vecina de 80 o 90 años no pueda transitar por Ramón Corbalán porque ya no hay vereda y a ella le cuesta caminar. Eso es violencia también. O los rayados que agreden la honra de las personas, a juicio mío, también son violentos. Entonces, bienvenida a las manifestaciones. Yo sé que estamos en pandemia y es difícil controlar que todos estén con sus mascarillas. El distanciamiento es prácticamente utópico, pero sí, a una semana un plebiscito, yo creo que es sano para la democracia que la gente se manifieste. Usted lo ha hecho recién, eso de llamar a condenar los actos violentos. Lo hizo también en tiempos pasados. ¿Ha tenido eco? ¿Y usted espera? ¿Y por qué cuesta, alcalde, de que sea una condena transversal? Hay algunos que están al debe y usted podría apuntar con el dedo. ¿Quiénes están al debe en esta condena? Yo destaco, la semana pasada vimos a la izquierda democrática, la ex nueva mayoría, condenando la violencia con fuerza, el PPD, el PS, la democracia cristiana, y yo lo destaco y lo agradezco profundamente. Luego de eso, las fuerzas vivas del sector, del barrio, todos transversalmente, y podemos pensar con muchos de ellos muy distintos, pero hubo una condena tajante a la violencia. Pero también vimos la semana pasada las declaraciones del presidente del Partido Comunista, el señor Tellier, que es una cosa muy ambigua, muy ambigua y que incluso la justificaba. Eso yo creo que le hace mal a la democracia, le hace mal y tenemos que aislarlos porque no son representativos. Puede ser un sector muy pequeño de la población, pero no le hace bien a la democracia a los que somos demócratas y creemos que las legítimas diferencias se solucionan conversando y no destruyendo. ¿Y cómo se aísla, alcalde? Porque ese ha sido el gran punto, que no se ha podido aislar la violencia, que los violentistas han encontrado también amparo en el marco de manifestaciones que parten de manera pacífica, tranquila, y al final vemos que se producen estos incidentes. Algunos dicen por la acción de Carabineros, otros dicen con la acción de Carabineros y otros ven que Carabineros se defienden de esos violentistas. ¿Cuál es la radiografía para usted y cómo se aísla esa violencia? Bueno, con el repudio generalizado, con el escarnio público de rechazar la violencia y además la próxima semana, como ustedes bien decían en la presentación, tenemos una oportunidad única de ir a votar. O sea, uno puede aislarlos con el lápiz Bic, marcando su voto, aislándolos, segregándolos, separándolos. Luego el próximo año creo que tenemos 6 o 7 elecciones. Bueno, ahí que la gente se manifieste. No puede ser que desde que tenemos voto voluntario el promedio de personas que concurren a sufragar 35, 40, 50% según la elección que se trata. Tenemos que manifestarnos porque mucha gente se ha dado cuenta que el futuro de Chile está en juego. Alcalde, perdón, pero entonces usted es de los que confían que el plebiscito va a ser la válvula que descomprima el ambiente y se terminen estas manifestaciones, porque hay otros que creen que eso no va a ocurrir, tomando en cuenta que el proceso constituyente es largo, la redacción de una nueva constitución es larga y lo que pareciera estar en el común denominador, más allá de los diagnósticos que pueda tener cada uno, es que la gente quiere una mejor calidad de vida y en el último tiempo al final ha empeorado la calidad de vida, además también por el impacto de la pandemia, más que mejorar la calidad de vida. Yo soy de los optimistas que creen que esto se resuelve con más diálogo, con más democracia y que el plebiscito va a ayudar a descomprimir. Tiene que ayudar a descomprimir. Y las elecciones del próximo año lo mismo, y la sucesiva presidencial y parlamentaria de noviembre también. Tenemos que encauzar esto por la vía institucional. No hay otra forma, no existe otra forma en democracia de solucionar los problemas. Y es votando. Sé que yo soy optimista en ese sentido y lo podemos ver. La manifestación más masiva que hemos tenido este último mes y medio ha sido de 1.500 personas. El año pasado, todos los jueves, viernes, sábado, teníamos 5.000, 10.000 y llegamos a la gran manifestación. Pero está por un marco de pandemia también, alcalde. No, pero eso yo creo que para este tipo de gente, los que se quisieran ir a manifestar lo harían igual. Hoy día son grupos más radicalizados y los que finalmente terminan ejerciendo la violencia son 200, 300, 400, mucho menos. Yo creo que la sociedad se ha dado cuenta que no es la forma de avanzar. Soy optimista, soy demócrata, creo que votando, sufragando, participando, involucrándose, todos, sin exclusión, podemos hacer que este país avance. Yo le valoro el optimismo, alcalde, respecto a lo que puede venir de aquí en un par de años más, porque esto seguramente la primera respuesta de lo que significa la Constitución no lo va a mover en menos de 24 meses. Y mi pregunta apunta a eso. ¿Podemos perder el foco de dedicarnos demasiado a lo que significa esta nueva Constitución, el órgano que la va a crear, el órgano que la va a sacar, y perder un poco lo que tiene que ver con las demandas sociales que se vienen arrastrando hace bastante rato? Uno puede caminar y mascar chicle a la vez. Podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que perfectamente se van a avanzar las legítimas demandas sociales. Tenemos que trabajarlas en forma rápida y por una vía paralela. Y por otra, la Constitución. Chile ha salido airoso cuando ha tenido estos quiebres grandes. Le pasó a Arturo Alessandri el año 25, pasó el año 91, que fue bastante más traumático que lo que está pasando ahora, y hemos sabido como nación salir adelante y salir fortalecidos. Obviamente con gente que lo pasa muy mal, pero el país ha logrado avanzar. Yo creo que tenemos que
darle un carril, un fast track a las demandas sociales que son ahora urgentes ya, y la Constitución no podemos escribir algo rápido. Tiene que ser algo pensado, meditado, que convoque a la mayor cantidad de gente. Yo sé que siempre van a haber algunos que no les va a gustar y que van a salir solo criticando, jamás construyendo, pero hay una inmensa mayoría del país que no me cabe duda. Ex nueva mayoría, parte del Frente Amplio, la centro derecha y la derecha que queremos a sentarnos a conversar y sacar una Constitución que nos convoque, que no siga siendo la Constitución de Pinochet, la Constitución que nos divide, sino que una nacida en democracia luego de las demandas sociales y que nos une. Porque si no va a ser un válvula de oxígeno que va a durar 3, 4, 5 años. Piensen ustedes que la Constitución del 80 lleva la firma del presidente Lagos y ha sido modificada 220 veces aproximadamente, pero sigue siendo la Constitución de Pinochet que nos divide. Frente a eso, yo no le tengo miedo a trabajar en forma seria, con gente capacitada, elegir a buenos constituyentes que nos guíen para los próximos 50 años. Alcalde, ese es un carril y va a tener su tiempo y va a tener que ir decantando, pero ¿cuánto se ha hecho en este año? ¿Cuánto ha hecho el gobierno, su gobierno este año? Algunos dicen que la pandemia lo modificó todo y que eso fue también un factor que retrasó algunas cosas. Hoy día nuevamente estamos viendo la polémica en torno al accionar de Carabineros y también uno se pregunta por qué no se tomaron medidas de antemano, por qué no se trabajó en serio en una reforma de Carabineros para no tener que estar otra vez en este contexto de manifestaciones donde terminamos con hechos graves. ¿Cuál es su evaluación de su gobierno en este año desde el estallido? Se ha hecho lo posible. La pandemia nos pegó muy fuerte. Santiago estuvo 143 días en cuarentena. El plebiscito era en abril pasado. Ahora una semana hubiesen sido las elecciones municipales y de gobernadores. Lógicamente que el cronograma se modificó, pero han habido avances. Ya está la Comisión para la Reforma de Carabineros que tiene que suceder. A los alcaldes nos han pedido opinión y el otros temas graves también que concitan diferencia en el país también se ha ido avanzando, no con la rapidez, pero ¿cuándo íbamos a pensar que íbamos a tener cuarentenas tan largas, que no nos íbamos a poder reunir, que todos íbamos a tener que contactarnos vía Zoom? Complejizó el tema, pero siempre el gobierno ha seguido avanzando y hemos sorteado con relativo éxito hasta ahora al menos la pandemia y el proceso institucional de cambios que Chile requiere también ha seguido su curso, se ha postergado como el plebiscito, pero ha seguido avanzando, que es lo importante. Y la mayoría de la gente lo entiende. Haber forzado un plebiscito en abril cuando los casos estaban contagiados al máximo hubiese sido muy peligroso para muchos electores. Alcalde, a propósito de la pregunta que le hace la Carla respecto a la evaluación que hace usted de este gobierno en el último año, hace un tiempo atrás le leí una entrevista donde usted decía que el presidente Piñera va a quedar en la historia como el presidente que impulsó un cambio constitucional. ¿Sigue sosteniendo lo mismo? Lógico, porque se hace... ¿O va a variar algo en eso? No, él, junto a un grupo transversal de parlamentarios, llegaron a un acuerdo que el gobierno ha honrado y se está trabajando, y tanto así que la próxima semana tenemos un plebiscito y en 2 años más aproximadamente deberíamos tener una nueva constitución. Piense que lo que ocurrió el 18 de octubre fue muy violento. Si miramos a nuestros vecinos, para no irnos a Europa, con una crisis tan grande como la que vivimos en octubre del año pasado, posiblemente hubiese caído el gobierno. Aquí se logró gracias a los fuertes cimientos de nuestra democracia y de nuestra institucionalidad, que se vio muy exigida, logramos encauzar esto institucionalmente. La inmensa mayoría del país quiso que esto tomara un camino democrático e institucional, y eso ciertamente que lo ha liderado el gobierno y su presidente. Alcalde, le hablaba yo de Carabineros. Usted que es el que recibe los comentarios de los vecinos, el que está en terreno, el que vive esto, sobre todo viernes a viernes, que ha sido lo más permanente, ¿qué radiografía o qué convicción se ha hecho respecto de la tensión y de la violencia? ¿Por qué parte la violencia? ¿Cómo evalúa usted el accionar de Carabineros, que ha estado muy cuestionado y que ha estado en una crisis hace mucho rato, pero sobre todo en este último tiempo? Mira, nadie estaba preparado para este nivel de manifestaciones tan violentas, ni Carabineros, ni los alcaldes, ni los parlamentarios, y menos el gobierno. Y frente a eso se han ido haciendo las adecuaciones, todavía falta mucho. Yo soy de los que cree que Carabineros tiene que seguir llamándose Carabineros, pero hay que reformular una reforma seria y trascendental a la policía uniformada, pero también aprovecho a agradecerles. Son ellos los que están ahí todas las noches cuidando a los vecinos, intentando que la violencia no destruya absolutamente todo. Acuérdese de los saqueos, acuérdese de las estaciones de metro. Así que yo, agradeciendo a Carabineros, soy partidario que se hagan las modificaciones próximamente. El general Rosa las está encabezando, quizás ponerle más celeridad a aquello para que el 2021 y el 2022 tengamos una nueva fuerza de Carabineros modificada, modernizada,
pero han habido avances. El protocolo actual, usted ha visto, salvo el incidente en el puente Pío IX, que es súper lamentable, Carabineros con los nuevos protocolos ha actuado mucho más ajustado a los protocolos internacionales, porque el uso legítimo de la fuerza en democracia uno se lo da a las policías. Y tiene que haber un uso proporcional de la fuerza y en eso nos hemos ido encauzando y ha estado bastante mejor este último mes, al menos. A propósito de radiografía, que preguntaba la Carla alcalde, ¿usted tiene una radiografía o se ha preguntado por qué cuesta tanto controlar a esos grupos vandálicos? ¿En qué fallamos o qué falta? Bueno, yo creo que ha faltado inteligencia. La ley de inteligencia duerme en el Congreso. Piensa usted, Chile es un país muy binario. Después de la dictadura, prácticamente le eliminamos todas las atribuciones a la inteligencia que teníamos. ¿Se acuerda Lenin Guardia, todos esos casos que hubo? Y hoy día yo me he reunido 2 o 3 veces con el director de inteligencia y son muy pocas las atribuciones que tienen. Entonces no es que haya una inteligencia que uno esté revisando estos grupos. Yo creo que se dedican mucho a ver redes sociales, pero lo mismo que podría hacer usted o yo, sin muchas atribuciones. Si queremos desarticular estos grupos que son minoritarios, 300, 400 personas, lo que hablaban ustedes en la introducción, ¿hubo financiamiento extranjero o no lo hubo? Yo no tengo idea, pero ¿cómo no vamos a poder investigar eso? Es muy difícil, falta una ley de inteligencia Alcalde, que le dé fuerza. Es que usted habla, no es de su comuna, pero usted habla de la ley de inteligencia y habla de las facultades o no que tienen, por ejemplo, carabineros. Conocimos el caso en Peñalolén de un carabinero infiltrado con 2 identidades, que ha sido algo bien polémico. ¿Usted cree que ese tipo de operaciones aportan, que están correctas, o hay que aclarar también de qué manera, por ejemplo, se utilizan agentes infiltrados? Porque hay una persona incluso que reclama que su identidad fue suplantada. Muchos se preguntan si este carabinero podría votar 2 veces, por ejemplo, si hay más casos como ese, y si efectivamente se infiltró una organización criminal o en realidad lo que se trató de infiltrar es una comunidad territorial, porque esta persona llega ahí a través de una olla común, que ahí entendemos eran los vecinos los que estaban llevando adelante esa olla. Todo es extraño, hay que aclararlo, pero todas las policías del mundo y las inteligencias tienen agentes que se pueden infiltrar. Yo creo que eso no es condenable, lo que sí es que hay que ceñirse a protocolos estrictos. Yo no tengo el detalle porque no es materia de mi competencia, pero si hay una doble identidad, si hay una usurpación de una identidad, bueno, eso va a haber que aclararlo, condenarlo con fuerza, pero que existan per se lo de los agentes encubiertos existen en todas las democracias del mundo, pero ceñido a estrictos protocolos. Lo que es ridículo es cómo lo detectaron, porque había salido un programa de televisión. Eso ya refleja la precariedad. El carabinero este que estaba encubierto, creo que salió en un programa de televisión. Sí, en un programa del Corazón. Del Corazón. Eso ya demuestra la falta de acuciosidad para infiltrar a esta persona, que todo lo pudimos ver a través de las pantallas. Eso es un poco ridículo. Alcalde, la última, el viernes vimos todos que un grupo de vándalos pintó la estatua del general Baquedano. Entiendo que el ejército está pidiendo su traslado, una parte donde ellos se puedan hacer cargo de esto. Y el senador Quintana está pidiendo que a lo mejor se instale ahí la estatua de Gabriela Mistral. Las ciudades están en constante evolución, pero yo creo y soy partidario de que tiene que permanecer ahí. Baquedano ¿No le gusta el traslado a usted? No, no me gusta el traslado porque Baquedano fue un general de la Guerra del Pacífico, Arica, Iquique, Antofagasta. Mucho de eso se lo debemos a él y a todos los que lucharon con él. No podemos ceder ante presiones. No es que esté ahí clavado, firme y no se pueda movilizar, pero yo no creo que porque un grupo esté pidiendo traslado sea necesario movilizarla. La ciudad, y hay muchos los que estamos agradecidos del Ejército de Chile por lo que ha hecho y por lo que representa. Bien, pues alcalde Alessandri, le queremos agradecer. Nos vamos a quedar bien atentos a esta jornada que esperamos sea tranquila dentro de las convocatorias que hay. Usted lo ha dicho, una cosa es la manifestación pacífica y otra cosa es la violencia, así que ojalá que tengamos un buen día a todos. Que le vaya muy bien. Gracias, alcalde. Un año bien difícil para usted además, con confinamiento, histórico. Los incendios que hemos tenido por el subarriendo abusivo, ahora me voy para allá a tratar de ayudar a los vecinos, ha sido bien complejo. Gracias, alcalde, que esté muy bien. Gracias, alcalde, nos vemos. Buen día. Vamos a ver lo que está pasando en las calles a esta hora. Bueno, precisamente estábamos hablando de Plaza Italia, que ha sido sin duda el epicentro de las manifestaciones y lamentables incidentes desde el estallido social también. Y vamos a revisar cómo está a esta hora, donde luce tranquilo, donde todavía no hay concentración de personas, pero en un rato más podríamos empezar a ver más movimiento. Ahí hay pocas personas a esta hora que
que se están reuniendo y lo vamos a estar monitoreando durante todo el día, Rodrigo, sí, porque hay varios llamados a manifestaciones que están muy cerca ahí del sector de Plaza Baquedano. De hecho, el propio colegio de profesores, entiendo, cerca del mediodía, también tiene planificada una manifestación. Lo ha dicho el propio presidente, desde el punto de vista de distanciamiento, con mascarilla. Las cercanías de Plaza Baquedano también se va a juntar el colegio de profesores. Bien, pues vamos al Palacio de la Moneda también, donde están monitoreando, por supuesto, lo que pasa en Plaza Italia, lo que va a pasar en la jornada. Ahí está Valentina Reyes, que nos cuenta a esta hora, Valentina, qué es lo que está planificado para hoy en el contexto de este aniversario del estallido social. Buenos días. Hola, Valentina, buenos días. Hola, Carla. Hola, Rodrigo. Muy buenos días. Acá ya están las autoridades del Ministerio del Interior, el subsecretario Juan Francisco Gali y el ministro Víctor Pérez. Como todo este fin de semana han estado presentes en el Palacio de la Moneda y monitoreando las convocatorias a diferentes manifestaciones a lo largo de todo el país. El balance de lo que fueron las manifestaciones previas a este 18 de octubre fue positivo. Igualmente, ustedes lo saben, hubo personas detenidas, 36 personas detenidas por los diferentes hechos que sucedieron el día de ayer, pero el subsecretario Gali señalaba que primó el llamado que han hecho las autoridades de gobierno, manifestaciones pacíficas, porque estamos en medio de una pandemia y porque además la próxima semana, el día 25, vamos a vivir un plebiscito histórico donde los chilenos y las chilenas definirán si aprueban o rechazan una nueva constitución. Solo por ahora van a estar presentes las autoridades del Ministerio del Interior. Se descartan actividades oficiales del presidente Sebastián Piñera durante esta jornada 18 de octubre. En los días anteriores se había señalado que probablemente el presidente iba a hacer un balance, pero ya se nos había dicho por parte de diferentes fuentes del Palacio de la Moneda que este balance no sería el día 18 de octubre. Se analizó que pudiera ser el día viernes o sábado, finalmente esto no se concretó y en los próximos días podría haber palabras del presidente, eso aún está en evaluación. Pero los invito ahora a revisar el balance rápido que hizo el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, al llegar al Palacio de la Moneda antes de las 11 de la mañana, en donde habló de lo que fue el día de ayer antes de ingresar a sus oficinas en el Ministerio del Interior. Escuchemos al subsecretario Gali. A ver, ayer fue una jornada en que hubo manifestaciones esporádicas, particularmente aquí en la región metropolitana, pero la verdad es que se entendió el llamado que hizo el ministro Víctor Pérez de la prudencia, de manifestarse de manera pacífica y esperamos que esta sea una jornada de igual manera, que la gente entienda que estamos en un contexto completamente distinto, un contexto en que falta una semana para un evento electoral muy importante para nuestro país. En segundo lugar, estamos en época de pandemia y por lo tanto el llamado es a la prudencia. El pequeño balance que hizo el subsecretario Gali. Podrían haber vocerías a lo largo del día, si así lo amerita esta jornada. Ustedes pueden ver Plaza Italia, hay personas a esta hora congregándose en el lugar, algo que ha ocurrido desde el día viernes pasado. Ese día el subsecretario Gali estuvo en la dirección de Carabineros. Hay que recordar que aquí también en el Palacio de la Moneda, luego de lo que fue el año pasado, el 18 de octubre y las semanas posteriores, se instaló una oficina de monitoreo de las diferentes calles de la región metropolitana y también de algunos sectores claves a lo largo del país, y es ahí también donde las autoridades del Ministerio del Interior pueden ver qué es lo que está ocurriendo debido a las diferentes convocatorias. El llamado es a manifestarse pacíficamente y también respetando las normas sanitarias debido a que estamos en esta pandemia y que la próxima semana tenemos el plebiscito del día 25, que también se los estaremos informando. Por ahora, descartado que vengan otras autoridades al Palacio de la Moneda, a menos que los diferentes hechos de la jornada así lo ameriten. Bien, Valentina. Bueno, esta es noticia, digamos, porque todos esperábamos que el presidente pudiera hablar el día de hoy. Tú dices que no necesariamente va a ser el día de hoy, al menos no está planificado, así que nos vamos a quedar muy atentos a lo que pase ahí en el Palacio de la Moneda también a lo largo de la jornada. Cualquier cosa retomamos el contacto. Gracias, Que Vale. estés bien, buen día. Que estés bien, buen día. Y nosotros aprovechamos de seguir en materia, por cierto, este 18 de octubre, un año, y nuestro panel está acá junto a nosotros, Josefina Ríos. ¿Cómo te va, conductora de Radio Duna? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Hola, Carla. Bienvenida. ¿Qué tal, María Octavia? Conductora de Radio Universo. Ya te le ¿todo dice bien? María Octavia. Octavio, María Octavia. ¿Ah? Sí. ¿Qué prefiere? Octavia Rivas. Octavia es más rápido, más eficiente. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, bienvenida. Rodrigo Vergara, tal cual.
Tal cual. Tal cual. Buenos días. Bienvenido. Un político y conductor de Radio Cooperativa. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Un año. Sí. Un Un año. año. Ni Sí. más ni ¿Qué año? menos. ¿Qué ¿Qué año? año? Uf, ¿por dónde partir? Es como la pregunta que nos hacíamos harto durante la semana. Es cierto. En términos de cuáles son los conceptos que hay que elegir para dar una bajada en torno a un aniversario tan complicado. El despacho que decía recién desde La Moneda es bien decidor. Un presidente que primero se filtra de que va a haber palabras para conmemorar, si es que hay algo que conmemorar un día tan triste. Hay otros que dicen lo que hay que conmemorar es la marcha del 25 de octubre o quizás el acuerdo por la paz del 15 de noviembre. Ese ir y venir quizás también marca un poco lo que está pasando en la agenda. Partamos por ahí, Rodrigo. Josefina, ¿cuánto ha cambiado la figura del presidente de la República, Sebastián Piñera, en estos últimos 365 Yo creo que días? es impresionante la forma en que ha cambiado la figura del presidente. Recordemos que justo antes de que comenzara el estallido el 18 de octubre, teníamos un presidente que anunciaba que en Chile se iba a firmar la paz de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Un presidente que había sido nombrado por los líderes europeos para negociar con Jair Bolsonaro el tema de las platas para los incendios en la Amazonía. Un presidente que había dado una entrevista al Financial Times diciendo que en Chile estaba todo muy bien, que estábamos progresando, que había sido convidado al G20 como la niña bonita del barrio con la que todos querían bailar. Sin darse cuenta probablemente que esta figuración internacional no se condecía con un país que al parecer marchaba a un ritmo absolutamente distinto. Confiaba probablemente en su 55%, recordemos que el presidente tuvo una votación extremadamente buena, 55%, y que rápidamente comienza a caer, producto también de la economía que no anduvo todo lo bien que se quería. Probablemente eso sí fue tensionando un poco los ánimos dentro del país y después, pasa todo esto que pasamos, que nadie lo vio venir. Habían síntomas, sí, había movilizaciones, el Instituto Nacional, habían ciertas señales, pero quizás no las vimos venir. El presidente cae un poco en la inercia, un poco en el desánimo incluso, y poniendo, por ejemplo, el presidente Piñera, que recordamos ahora hace poco los 10 años del rescate a los mineros, ese presidente jugado, determinado, con convicciones, incluso más allá de lo que la gente le decía. Había mucha gente que le decía, oiga, si los mineros no los va a sacar, él se la jugó, mostró ese Piñera eficiente que toma decisiones. Ese presidente, al menos desde el 18 de octubre en adelante, no lo hemos visto. Por el contrario, se ha caído un programa y se ha desdibujado completamente su misión. Bueno, me cuelgo de eso. Digamos que el gobierno, como estaba previsto, dibujado, diseñado, se acabó hace un año. Se le cae El programa y todo, dice. Se le cae el programa. Explícitamente, ¿eh? Se le cae incluso su impronta, de alguna manera, al presidente Piñera, que es un poquito lo que decía la José. Básicamente porque él representa su figura política, su carrera política, un poco lo que salió la gente a criticar a la calle. Ya no valorando la meritocracia de una democracia que además no te había cumplido una promesa en ese mérito, sino que nos estábamos transformando o nos transformamos en estos años en una sociedad de privilegios. Y quizás sí la figura de Piñera representa un poquito eso también. Él, su familia, su entorno, el gobierno de los mejores, que finalmente empezamos a ver que venían de los mismos colegios, de las mismas universidades. Todo eso como que cuajó de alguna manera hace un año. Y él genera también, por representar eso que no gustaba o que no gusta, un problema. Tanto así que se cometieron muchos errores a la hora de abordar el estallido. Yo me imagino que estamos un poquito de acuerdo en que esta frase incluso prematura del 20 de octubre en la guarnición de Santiago, cuando él dice que estamos en un país en guerra contra un enemigo poderoso, comprándose un poquito la tesis de la incidencia internacional, que después el general Iturriaga, que estaba a cargo de las fuerzas en Santiago al otro día, dice, yo no estoy en guerra con nadie, desautorizando a la figura del presidente de la República que había dicho esto horas antes, da cuenta de la debilidad que demostró la institución de la presidencia de la República ante el estallido y una debilidad que también tuvo la democracia. Nos dimos cuenta que la democracia era más frágil de lo que pensábamos
Y todos nos empezamos a acordar en ese minuto de las encuestas que habíamos visto en donde si tú le preguntabas a estudiantes decían que en general no distinguían mucho entre una dictadura y una democracia, que les daba un poquito lo mismo. Y eso es doloroso, ¿no? Porque no se logró, insisto, no se logró una promesa de los acuerdos del 88, del 89, del inicio de la transición a una sociedad que se le dijo muchas cosas y que lamentablemente esas promesas terminaron Sí, no yo creo que cumpliéndose. Octavia debe estar más o menos en la misma línea, no sé si tu tesis es muy distinta, pero quisiera que además de la figura presidencial, en un país tan presidencialista como este, por supuesto que la cuenta completa se le pasa al presidente de turno, y eso es así, y en otros países Es la presidencialistas conducción también. política en el fondo. Sí, pero en el fondo también te quiero preguntar por el estado de la política en este último año, porque lo que vimos post-estallido es que el mundo político se logra poner de acuerdo en torno a un plebiscito, que es una salida política, que no sé si necesariamente es la que responde a las demandas que teníamos en la calle, pensando en que eran múltiples, que no las podemos identificar todas, pero que todas tienen más o menos que ver con mejorar la calidad de vida. Y uno se pregunta, en este año, ¿cuánto se ha hecho más allá del plebiscito, que va a ser un punto de partida, que va a tener una vida en un umbral de tiempo bastante largo? Uno se pregunta cuánto la política ha estado a la altura para llegar a los acuerdos que le vayan solucionando problemas cotidianos a la persona. Ha sido un año de muchos desacuerdos, de muchas acusaciones constitucionales. Entonces, por un lado está la figura presidencial, pero ¿qué pasa también con el resto de la política? Con las otras instituciones. O las instituciones. Le voy a robar una frase que nos dijo el viernes en la radio Mario Desbordes, que fue un presidente clave y estratégico de Renovación Nacional hace un año y hoy ministro de Defensa. Dijo, la política está al debe. Aquí hay una agenda social que se paró completamente. Hay un atrincheramiento gravísimo en los dos sectores. Y te voy a resumir esto con dos cosas. Primero, a nosotros los periodistas nos gusta hacer esta nube de palabras cuando decimos cuáles son las palabras que más escuchamos y por qué. Violencia, derechos humanos y pensiones. Son las mismas tres palabras que yo creo que estaban muy fuertes en el debate el año pasado con respecto al estallido social. Y si tú miras que en pensiones hoy día el acuerdo es prácticamente imposible, no solo por la dificultad de la moneda de alinear a Chile Vamos, sino que porque al frente de la oposición tienes un muro con respecto a lo que están las expectativas que ellos quieren. Tienes un tema gravísimo de derechos humanos que vuelve a flotar. Tienes a un ministro que perdiste en diciembre, Andrés Chadwick, principal asesor, primo, hombre de extrema confianza del presidente, que cayó en una acusación constitucional por el tema de los derechos humanos. La única y hoy día el ministro del Interior está nuevamente acusado por derechos humanos. ¿Y para qué hablar de lo que tiene que ver con la violencia, que fue el relato que se tomó nuestro propio panel la semana pasada? No sé si decir afortunadamente, creo que el alcalde Alessandri tiene el punto cuando dice, aunque sea un hecho vandálico, no hay que normalizarlo, pero es muy por debajo, y hay que decirlo, de lo que se esperaba hace una semana, hace un mes, hace 6 meses. Pero de todas maneras, perdona, solo te digo, cuando tú miras los titulares te das cuenta que la agenda ha cambiado poco. Y ahí es donde nada se ha hecho. Hubo una pandemia de por medio, eso hay que tenerlo arriba de la mesa. Pero la conducción política exige transformar problemas en oportunidades. Y ahí es donde está la falla, donde se le desaparece el relato al presidente, y cierro con esto. Cuando tú hablabas con diputados de oposición, sobre todo, tratando de entender qué pasa en el Congreso, te decían, el gobierno se acabó hace un año. ¿Dónde está ese Sebastián Piñera 1 que cerró el penal Cordillera, que sacó a los mineros, que aprobó el postnatal, donde tienes carta, habló de los cómplices pasivos, le tocaron los 40 años del golpe? Y hoy día está absolutamente adormecido, prácticamente ausente, y donde es un hecho público, lo que decía la persona de Moneda, de que no estaba claro hasta ayer, hasta hoy día en la mañana, si es que iba a hablar hoy día. Es que no puedes tener esas dudas en un día tan importante. Ahí hay un problema, porque la oportunidad de la pandemia, porque la Moneda vio así la llegada del virus, paradojalmente, ¿no?, con todos los problemas que trajo, para mostrarse, finalmente fueron de nuevo errores tras errores tras errores. Problemas comunicacionales puede ser, pero también problemas de fondo, y hoy día están incluso judicializados algunos de ellos. ¿Qué pasa con un gobierno cuando el principal problema que tiene son las intervenciones del presidente? Cuando todo lo que va a hacer o decir puede generar complicaciones. Yo tengo entendido, de buena fuente de la Moneda, que no hay discurso, y no ha habido este fin de semana, y es probable que no haya, a no ser que haya un episodio de violencia muy aguda en donde él tenga que salir, hoy día en la noche o mañana temprano, que lo convencieron de que no hablara. De que cualquier cosa que dijera podía ser vista como una provocación, como un llamado hay un borrador. Incluso hay un borrador de ese discurso, está escrito. Entonces, cuando el principal problema de la administración es que el presidente tome la palabra, se ponga en primera fila, bueno, es un hecho que muchos analistas recomendaron que él
tomara distancia, Ahora, que se hiciera un poquito al lado y que le dejara mayor protagonismo a sus ministros. Pero ojo, que sus ministros que partieron bien, no sé, Briones, por ejemplo, después la luna de miel le duró poquito con el Congreso. Ahora, Rodrigo, yo creo que todos convenimos en que el presidente obviamente ha perdido, a lo mejor si alguna vez tuvo un aura de estadista, eso se acabó lamentablemente a partir del 18 de octubre, su figura se desdibujó completamente, pero poner todas las responsabilidades en la figura presidencial a mí me parece algo injusto. Ha sido sumamente difícil para el gobierno, para el presidente y para los ministros negociar con una oposición sumamente inarticulada, que a pesar de todo el desorden, de todo el caos que hubo, no ha salido ni un liderazgo nuevo, salvo a lo mejor quizás la figura del alcalde Jadwe, que convengamos, la figura de los alcaldes en general se posicionaron súper bien a partir del 18 de octubre y ese liderazgo además se vio fortalecido después con la pandemia. Acuérdate, pero la comunicación, la negociación, sentarte a negociar fue muy complicado porque no había con quién negociar. Desde la oposición, incluso en la sociedad, esta mesa social tampoco era muy representativa. Solo un paréntesis con esto de los alcaldes. Acuérdense que la génesis del proceso constituyente viene de los alcaldes que querían hacer un plebiscito a fines del año pasado. Ellos lo forzaron. Pero ellos lo forzaron. Pero me refiero en importancia. Finalmente ya estaba escrito el acuerdo por la nueva Constitución. La clase política, en cambio, representativa, no figuró. Y a no propósito hay. de eso, ¿por qué nadie ha logrado capitalizar el momento político? Porque da la sensación quizás que nadie ha sabido leer con certeza. Que es lo más preocupante, ¿no? Claro, y capitalizar para ti. Hoy día piensa que las dos figuras más fuertes a favor del apruebo, si es que gana el apruebo, las encuestas lo dicen, son Joaquín Lavín y Daniel Jadwe. Ninguno de los dos firmó el acuerdo del 15 de noviembre. Daniel Jadwe, que se subió Uno porque es alcalde a último minuto. y el otro porque el PC estuvo... Pero mira lo sintomático que es que dos figuras que no participaron del acuerdo del 15 de noviembre sean hoy día los llamados a capitalizar de alguna u otra manera quizás ese triunfo. El PC subiéndose tarde y mal. Jadwe marcando un poco de distancia, condenando la violencia, tema relevante que se le exigió y distinto al Partido Comunista, a propósito de las declaraciones de hace una semana de Guillermo Tellier también, que las comentamos acá, sobre de que él no iba a criminalizar las manifestaciones, si eso significaba decir que la gente no se manifestara. Pero también es muy rudo los dos puntos. Tienes un gobierno sin relato, con un Chile Vamos que no obedece la voz del presidente. Un presidente... con la constatación del 10%. Hay quienes dicen que la pandemia influyó, que el 18 de octubre fue fuerte, pero el trauma que significó para la moneda perder el 10% es muy fuerte. Para un presidente sentir que él habla y que ¿cómo se dice? Que el oficialismo no se le cuadra, es muy complicado. Y por eso hoy día todas las fuerzas políticas de la moneda, del gobierno, están concentrados en frenar el 10%, que viene fuerte, y tratar de llegar a un acuerdo por pensiones, donde hemos visto algo impensado, si hablamos del programa Rodrigo Vergara, que es el gobierno disponible, ya me imagino que vamos a hablar de eso, a establecer una reforma a las pensiones que incluya retiros excepcionales, que estamos hablando de causales como enfermedades terminales, como para comprar tu primera vivienda, que se te están filtrando como depresiones Chile Vamos. Hoy día eso parece como una serie de improvisaciones, casi globos sonda, decíamos el otro día en la radio, porque a la larga es como tantear terreno antes de presentar el proyecto de pensiones un año después del estallido social. Un año. ¿Qué ha pasado este año que no nos hemos puesto de acuerdo en al menos liberar el tema de las pensiones? Y bueno, hay que esperar todavía lo que pueda decir el proyecto. Y lo que decía la Carla y lo que preguntaba respecto del escenario político y la oposición. Ojo que aquí hay varios que se subieron por el chorro en algún momento. Primero, tratando de empatizar con la calle, cuando yo me acuerdo que el eslogan era no fueron 30 pesos, fueron 30 años, y ese grupo gobernó 24 de esos 30 años. Y lo otro, que algunos trataron de, más que empatizar, representar ese malestar, ¿cierto? Pero resulta que nos dimos cuenta que tampoco podían caminar tranquilamente por la calle. Y ahí está cuando echaron los secundarios de la ACE a Beatriz Sánchez de la Plaza Italia, la funa, más bien los golpes, la agresión a Gabriel Boric en el Parque Forestal. Entonces, cuidado, hay que tener... Es que es la distancia de las élites, y esa es una élite política. Esa es una élite política, que los ciudadanos no sienten, que no validan en el fondo. Que no se valida, pero sin embargo hay un grupo también de la izquierda más cercana al PC, diría yo, que a las primeras horas del estallido hace un año ya tenían el hashtag renuncia a Piñera. O sea, se lo vieron como una oportunidad para votar al gobierno. Oye, y a los pocos días le ponen una acusación constitucional, recordémoslo. Y esa acusación se perdió solo por 6 votos. Sí, claro, tampoco hemos visto. Yo creo que es un sistema, un ecosistema político que no ha sabido responder.
efectivamente el presidente, el Mira gobierno tiene un solamente- serio problema, pero el ecosistema político ha Mira estado solamente la súper reconfiguración deficiente. en la centroizquierda nomás. Claro. Hoy día tiene 3 bloques claramente definidos de lo que va a pasar de aquí en adelante. Totalmente fragmentado. Unidad Constituyente, Total. el Frente Amplio por un sector y después el PC con los regionalistas. Oye, ¿Sabes y qué? Hay pensando otro en la Constitución incluso. A eso voy. O sea, tampoco es que hayan concordancias programáticas, por ejemplo, no sé, el rol del Banco Central. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no? Hay un montón de temas, el derecho a propiedad, hay un montón de temas donde incluso las fuerzas de la oposición se van a ver enfrentadas. Entonces, ese cauce natural que se suponía que iba a haber en la Constitución va a estar complejo, ¿Sabes que un porque además se va a demorar años. Un factor muy relevante ahí, hoy día instalado, es el tema de la violencia, que resurge, lamentablemente, porque hay una cuestión bien peligrosa, que hay algunos que la están no solo normalizando, como decía la Octavia, sino que idealizando, que aún peor. ¿Te puedo decir algo ahí? Porque Y que se contrapone con la democracia, digamos. va de la mano con eso, de preguntarnos el rol que está jugando el debate por la violencia en la agenda actual. Más allá de cómo la enfrentamos, y por supuesto que es tema la eficiencia, el despliegue que hay hoy día, con drones, con agentes especiales en todas partes, cuánto aprendimos de lo que pasó en el estallido del año pasado. Tú mencionabas el enemigo poderoso. Nosotros entrevistamos al fiscal Guerra en la radio, la primera de varias entrevistas que dio, a propósito de decir que el Big Data era puro humo, pero también al día siguiente una formalización hasta donde llegó el ministro de Interior sobre 11 personas en torno a los ataques a la comisaría de Peñalolén. Un tema importante, ¿por qué? Porque el tejido social que está de fondo, y sin entrar a la polémica sobre el carabinero filtrado, lo podemos hacer, por supuesto, y yo hablaba también con algunas personas y todos decían, estamos perplejos, porque ese tejido social detrás de los ataques al metro, que tienen muy pocas personas condenadas al día de hoy, y de ese ataque es un tejido social de vecinos, inorgánico, que no responden y que la clase política no sabe leer ni te lo es capaz de aclarar. Todos decían, yo hablaba con diputados, decían, pero es que nos llama la atención, porque es un relato que no conocemos y cómo vamos a enfrentar a esos vecinos Sin embargo, que están diciendo, y lo dijeron en la audiencia, ojo, yo fui a protestar y tratando de defenderse porque no tengo salud, porque no tengo Todos educación. protestaban por algo distinto, además. Bueno, ha sido la gran ¿Y cómo se característica después del enfrenta eso? estallido. ¿Cómo Como se si enfrenta? no Pero saber abre- exactamente lo que estaba Pero abre una herida. como telón de fondo. O sea, uno puede simpatizar incluso, entender, tratar de explicar, pero nunca justificar. Abre una herida profunda en la sociedad chilena. Y además genera todo lo que estamos viendo en materia de denuncias de violaciones a los derechos humanos. Ahí hay una serie de consideraciones en torno a la naturaleza de los informes que hemos conocido, de las instituciones que los realizan, pero lo que dice el Instituto Nacional de Derechos Humanos el otro día es muy grave. Claro. Amnistía La Internacional Internacional. también, aunque Amnistía Internacional tiene otra carga, una carga más una agenda política. Pero tiene una la agenda peor cuña, que habla de una política sistematizada pero de eso- los carabineros para haber reducido Pero el eso no lo ha estallido dicho ni social. Naciones Unidas, ni la Corte eso sí, Interamericana, claro, ni la o sea, Convención no es Europea. muy Un día bien corroborado. movido vamos a ir a las calles de Santiago en un ratito más, pero quiero que los últimos 30 segundos nos pongan el foco de lo que viene para la semana, Rodrigo, parte tú. Yo creo que el foco semanal va a estar marcado por los días que faltan para el plebiscito. Aquí hay una oportunidad, diría yo, de aislar a los violentos, de construir más que enfrentarnos, de mirarnos a la cara en buena hora. Hay temas muy, muy relevantes sobre la agenda, pero yo creo que ese es central, y darle valor a la política. Darle valor a la política con voluntad, con decisión de parte de los políticos. Octavia. Dos cosas. Lo primero, la mascarilla, el carnet y el lápiz azul para el próximo domingo. No les van a tomar la temperatura, es importante que la gente lo tenga claro, finalmente eso no se incluyó. Pero también lo importante es quizás concentrarse en el desafío que es este plebiscito, más allá de las opciones. El miércoles parte un juicio a 2 personas por el incendio del metro Pedreros. Sí. Hasta este minuto hay solamente 3 condenas, se buscan estos 2. Y solamente hay 15 formalizados en lo que fueron los incendios. Es el tío y el sobrino. El tío y el sobrino, pero es muy baja la persecución, el éxito que puede mostrar la persecución penal con la cara más triste de lo que se vio el año pasado. Eso habla mucho de lo que ocurrió, de lo poco que sabemos, de que no los hemos encontrado. Solamente 3 condenas y es clave eso. Y lo segundo, a propósito de Daniel Jaude, hay un foro organizado por la Universidad, por la USACH, por la Universidad de Oye. Recoleta, donde va a reunir a Jaude con Michelle Eso es mañana, Bachelet. entonces. Eso es mañana. Pero una parece que Michelle no se Bachelet. topan, ¿eh? Que no se topan, van a hablar en Uno abre y el otro cierra. Pero imagínate, a 4 días del plebiscito vamos No, a y desde saber los qué últimos piensa la dime y expresidenta. diretes que tuvieron por Y lo el viernes ella no tuvo agenda para participar en una reunión de expresidentes que pidió La Moneda. Sí. Pero va a estar mañana. José.
Respecto a la agenda social que propuso el gobierno tras el estallido social, el gobierno dice que ha cumplido un 83%. Sin embargo, probablemente las reformas más importantes, que son reforma tributaria, reforma a las pensiones, reforma a carabineros, están ahí al debe. Es importante poner los focos donde finalmente están los problemas. Y en ese sentido yo creo que ha pasado un poco colado la discusión sobre la inteligencia, un organismo que demostró fallas tremendas y que finalmente es muy importante porque pone el acento justamente en la prevención, en evitar estos temas, así que yo creo que hay que seguir avanzando en ese y que en camino. otro tipo de conflictos como la Araucanía o como la persecución al narco han sido de deuda permanente. Les queremos agradecer a los tres. Tenemos un programa más apretado hoy día además porque vamos a estar harto en las calles. Viene el fiscal Guerra en un ratito más, así que vamos a estar profundizando en la investigación por lo del metro y vamos a estar además analizando aún en mayor profundidad el estallido social. Oye, con 2 autores. Con los libros, hay una cantidad, en el DF más se los recomiendo, hay una lista de libros para los que les guste el tema. Ya. José Ríos, Octavia Rivas, Rodrigo Vergara, como siempre, muchas gracias. Que les vaya bien. A ustedes, Buena buenos semana. días. Buena semana. Chao. Vamos a las calles, justamente les calle. decimos, estamos bien atentos a lo que está ocurriendo, sobre todo en el sector de Plaza Italia, bueno, y en los alrededores se está reuniendo gente a esta hora, por ahora está todo tranquilo, están llegando con lienzos, hay gente que se dispone ya a manifestarse, hay varias convocatorias, vamos a ver en qué tono se da esto y obviamente el llamado que se ha hecho es a que sean tranquilidad, estamos no solo en la conmemoración de este aniversario del llamado estallido social, sino que estamos ya en la cuenta regresiva del plebiscito, así que hay aquí un ambiente que más que nunca es importante cuidar para poder vivir ese momento histórico de la manera más tranquila posible. Así está Plaza Italia a esta hora del día, cuando son las 11:51. Así es. Ahí hay información de Metro de Santiago que está informando lo que está ocurriendo con los accesos. Dice, en estos momentos los accesos de Baquedano en línea 1 y línea 5 se encuentran cerrados para ingresar o salir de la estación por esta manifestación en el exterior. La estación, eso sí, sí está disponible para la combinación. Es la información que entrega Metro entonces, información práctica, si es que se tiene que mover por el centro, si es que no se va a manifestar y quiere hacer otro tipo de cosa o trámite o vida cotidiana, va a estar difícil Sí, si es que esto va creciendo. tan rápido aquello, así que Estar si atentos tiene a la posibilidad de postergarlo, postérguelos, básicamente. Nos vamos a ir con esas imágenes a una pequeña pausa comercial, ya estamos de retorno acá en un ratito más en Semana 24 Chile Elige. Quédese en las pantallas de TVN. Semana 24. Semana 24. Ya de regreso en Semana 24 Chile Elige para seguir conociendo una gran cantidad de informaciones a propósito de este 18 de octubre, pero también sabido es que a nivel mundial ayer tuvimos elecciones en Nueva Zelanda, hoy día además hay elecciones no solamente presidenciales, sino de una gran cantidad de cargos en Bolivia. Vamos al Consulado de Bolivia en Chile, ahí está Josefina Valenzuela. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, José, buen día. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Así es, como lo mencionaron, hoy día es un día crucial para Bolivia y es que ya están asistiendo a los diferentes locales de votación para elegir al próximo presidente del país altiplánico. Una situación que se ha visto replicada en Chile, específicamente en Santiago. En este momento, como ven en las imágenes, nos encontramos en el Colegio Simón Bolívar, aquí en Las Condes, el único local de votación para los residentes bolivianos en Chile. Y precisamente este sería el problema, porque de los 32.000 residentes bolivianos aquí en nuestro país habilitados para sufragar, solamente 28.000 no podrán hacerlo, o sea, el 87,5% del total. Esto luego de que el gobierno chileno solicitara al consulado boliviano no realizar los sufragios en ciudades del norte debido a la pandemia, sector que, recordemos, acumula la mayor comunidad de residentes. Recordemos que Arica sigue en cuarentena total, mientras que Iquique, Antofagasta, Calama y Copiapó se encuentran en una etapa de transición en la cual no pueden salir los fines de semana. Esto, bajo este contexto, los bolivianos solamente entonces van a poder votar aquí en Santiago, ya que es la única ciudad con electores bolivianos que se encuentra en fase 3 y por ende pueden salir este domingo. Como ven aquí en las imágenes, están habilitadas las diferentes urnas para votar 3 pisos hacia arriba para que no haya aglomeraciones, para que se respete el distanciamiento social. Sin embargo,
Sin embargo, afuera no es el mismo escenario, está bastante aglomerado el escenario. Bien, pues Josefina, vamos a estar bien atentos a cómo se va dando esta jornada electoral importante para nuestros vecinos, para Bolivia, así que vamos a estar en contacto permanente y volviendo contigo durante la jornada para ver además cuáles van a ser los resultados ya entrada la noche, me imagino, de este día. Muchas gracias. Gracias, José, que esté muy bien. Bien, pues vamos a seguir conversando respecto de lo que ha pasado con aniversario del estallido social. Vamos a ver cómo están las calles a esta hora también. Se está reuniendo gente en Plaza Italia a esta hora, gente que ha llegado con distintas manifestaciones, hay pancartas, hay distintas convocatorias, pero hasta ahora todo ha sido bastante tranquilo, así que vamos a quedarnos monitoreando esto. No sé si ha aumentado tanto el número de gente, pero poquito a poquito, Rodrigo, siento que está llegando más gente. Vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de los próximos minutos, las próximas horas y sobre todo en ese sector de Santiago. Pero también el 18 de octubre, este año, ha servido para la escritura de muchos libros, muchas consideraciones que se han adoptado a propósito de lo que significó ese 18 de octubre del año pasado. Y queremos conversar con dos autores, por cierto, del libro. Una es Valentina Verbal, que escribió el libro El Octubre Chileno, Reflexiones sobre Democracia y Libertad, que lo escribió junto a Benjamín Ugalde y también Felipe Schoenberg. Y también a Patricio Fernández, que escribió Sobre la Marcha, notas acerca del estallido social en Chile. Los tenemos a los dos de manera remota, así que los saludamos tanto a la Valentina como también a Patricio Fernández. ¿Cómo les va? Buenas tardes a ambos. Hola, buenas tardes. Ya no los vemos todavía, pero ya los vamos a ver. Bienvenidos a ambos. Ambos han tratado de, no sé si dilucidar las explicaciones del estallido, pero hacer apuntes, hacer ensayos, hacer análisis, y eso es lo primero que quisiera preguntarles a cada uno de ustedes. En el caso tuyo, Pato, tú hiciste un libro que tiene más que ver con lo vivencial, estuviste en marchas, viste un poco cuáles son las dinámicas desde el estallido social, y en el caso tuyo, Valentina, un ejercicio también de reflexionar más allá del discurso hegemónico, dicen ustedes en el libro, que se ha instalado, que es esta idea de que hay una insatisfacción con el modelo capitalista o neoliberal. Quiero partir preguntándoles a ambos, ¿qué creen ustedes que estamos conmemorando el día de hoy? ¿Qué es lo que ha producido en Chile este estallido social? Parto contigo, Valentina. ¿Conmigo? Sí. Ya. Bueno, el 18 de octubre en sí mismo fue un estallido de violencia. Las manifestaciones pacíficas empezaron al día siguiente en Plaza Ñuñoa y después, sobre todo la más grande, que fue más de 1 millón, fue el viernes 25 de octubre. Hoy día, el día mismo, en cuanto tal, digamos, fue una expresión de violencia bastante grande, pero que fue interpretada esa expresión como un descontento en contra del modelo. Y bueno, en el libro que yo coedité junto a Felipe Schoenberg y Benjamín Ugalde, incluyendo otros autores, varios otros autores, en general hay distintas visiones, pero en general como que se tiende a problematizar esa visión. No es que no se crea que hay un descontento, pero ese descontento no necesariamente puede referirse a un descontento en contra del modelo, sino que también, por ejemplo, algunos autores dicen puede explicarse, por ejemplo, a partir del decrecimiento económico que Chile ha tenido en los últimos años, sobre todo desde el segundo gobierno de Bachelet, que prácticamente Chile ha crecido a una tasa cero, digamos, y eso ha implicado un mayor aumento en los costos de la vía, etcétera. Pato, y en tu caso, no sé si concuerdas con lo que dice la Valentina, pero de alguna forma también tú miras el modelo y cuál es el balance que haces a un año del 18 de octubre. Hola Rodrigo, hola Carla, hola Valentina. Hola, Pato. Yo más que mirar el modelo, yo la verdad es que le trato de entrar a esto algo así como desde la literatura abrazada con el periodismo, y trato de contar lo que vi. No me interesa referirme al modelo, sino a los eventos, historias, cuentos, realidades que me tocó ver en ese tiempo en las calles. Y creo que son muchos cuentos los que están en esa historia. O sea, lo que irrumpe a partir del 18 de octubre, esa misma noche, en todo caso, Valentina, hubo caceroleos también, no fue después de las violencias, también hubo manifestaciones de otro tipo, pero lo que confluyó fueron montones de historias distintas. Yo creo que hicieron irrupción y se dejaron ver mundos que habían permanecido más bien ignorados por el mundo del poder. Entiendo por mundo del poder
político, económico, prestigio académico, etcétera. Irrumpieron generaciones, irrumpieron las mujeres, irrumpió el tema de la salud mental. Muchos de estos temas estaban dando vuelta, pero de pronto aparecieron de ahí en adelante. Yo creo que quien se concentre para entender el estallido social solo en los eventos de violencia se va a perder tratar de comprender o empezar a descubrir lo que fue la irrupción de un mundo cultural muy grande y que nos va a ir acompañando durante mucho tiempo y que es un problema que en Chile tiene su historia, pero que la vamos a ir viendo en otras muchas partes del mundo y sería largo desarrollar esto, pero de momento creo que lo que el libro que yo escribí trata de hacer es una invitación a la curiosidad. Sí, Valentina, no sé si le quieres contestar al Pato también. Sí, Tú obvio, hablas de la violencia como un punto de partida y de hecho en la parte tuya del libro eres muy crítica respecto de la reacción que tiene sobre todo el oficialismo en torno a esa violencia. Tú dices que demasiado rápido se teje a raíz de que lo que dice Pato es cierto, que esto es tan multifactorial, hay tanta gente con distintas motivaciones. Al leerte me dio la sensación de que tú percibes que fue demasiado rápida la conclusión de lo que supuestamente estaba pasando en ese momento y se llega a este discurso de que esto es que Chile despertó, es que hay un malestar generalizado. ¿Tú tienes dudas de eso, al menos de cómo parte del estallido social o no? Sí, mira, a ver, dos cosas. Aclarando lo que dice Patricio, yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que el estallido mirado como un largo proceso que se inició el 18 de octubre, pero que continuó en los meses siguientes y podríamos decir hasta marzo, cuando se inició la pandemia, es mucho más que violencia, no es solo violencia, evidentemente. También hubo manifestaciones pacíficas, yo lo dije recién. Pero el estallido mismo surgió de violencia y yo diría que el hilo conductor que tuvo durante todos esos meses, hasta que se instaló la pandemia o supimos de la pandemia y con eso se acabó la violencia, fue precisamente, fue más bien la violencia, yo creo, sinceramente. Entonces no es que yo diga que solo hubo violencia, pero las manifestaciones pacíficas en general fueron muy concretas, fueron sobre todo la del 25 y la del 8 de marzo, que fueron las más masivas, y en general no hubo muchas manifestaciones masivas aparte de esas que estoy mencionando. Ahora, sobre la causa, evidentemente también comparto que el estallido es multicausal, no se puede identificar una sola causa, y al decir que yo no creo que sea el tema del modelo, no es que esté diciendo que esa no sea una causa. Para algunos sectores sí es una causa, evidentemente. Lo que yo discuto un poco es que sea la causa para la mayoría de los que protestaron, de los que se manifestaron en esos días, y específicamente para los que protestaron de manera pacífica. No es tan claro que ellos estén rechazando el modelo, sino que estando en este modelo o queriendo mantenerse en el modelo puede ser de que quieran mejorar sus condiciones de vida a través de distintas políticas públicas, a través de un Estado que sea más protector, etcétera, pero no necesariamente cambiando radicalmente el modelo en los términos en que la izquierda, digamos, hegemónica hoy día, el Frente Amplio, el Partido Comunista, etcétera, lo está planteando. Ahora, con respecto al tema de la derecha, que es lo que trato en mi capítulo, sí, a mí me sorprendió, efectivamente, que la derecha muy rápidamente, prácticamente al otro día, cuando todavía no se había producido la manifestación grande, la del 25, el día sábado, digámoslo así, acogió la tesis central de que esta era una irrupción en contra del modelo. Y de hecho lo dijo, o sea, yo ahí pongo citas, digamos, de personeros de derecha, no me acuerdo en este momento quiénes, digamos, y después, días después, antes del, si no me equivoco, antes de la protesta pacífica del 25, el presidente Piñera incluso pide perdón al país. Sí. O sea, entonces eso yo encuentro que fue demasiado apresurado ¿Y por qué eso ocurrió? ¿Por qué la derecha, digamos, de alguna manera se entregó tan rápidamente a esa tesis o a ese diagnóstico? Bueno, ahí yo lo analizo en el capítulo, para que voy a hacer tanto spoiler, invito a leer el libro. Pero sí, eso llama la atención, y lo que sostengo en breve, y con esto termino, es que esa rapidez, por decirlo así, de la derecha de dar esa respuesta, que fue en general en términos concordantes con la de la izquierda, en términos generales obviamente, se explica, digamos, por un proceso que viene desde el año 2011, donde la derecha no ha podido generar un relato propio, distinto, original, frente al relato que ha ido generando, digamos, desde 2011 la centroizquierda y la izquierda en Chile. Sí, digamos que es un relato que de alguna manera la transición, etcétera, etcétera. Déjame contrastar esta mirada tuya con lo que el Pato vio cuando estuvo, recorrió, observó lo que pasaba con las marchas, Pato, porque lo que dice Valentina un poco es que se saca una conclusión un poco rápida y desde el oficialismo se compra la tesis
la izquierda o de la oposición de que aquí hay una disconformidad, un descontento con el modelo neoliberal, y que lo que se quiere es un cambio, y eso se canaliza además en el proceso en el que estamos, con un cambio constitucional, porque sería nuestra Constitución también la piedra de tope para hacer los cambios que se requieren en el día a día. Tú eso, Pato, habiendo estado en las marchas, habiendo conversado con manifestantes, ¿dirías que es la explicación o que se acerca bastante, o esto puede ser mucho más multifactorial y no necesariamente esa tesis la real o la mayoritaria al menos? Yo dificulto que alguien en las marchas y en las calles en todo ese tiempo del estallido estuviera pensando en un partido político o en un dirigente. No había desde ya ninguna bandera, no había ningún líder, no había ningún guía. Las encuestas por esos tiempos, creo que fue la CEP, daba que desde la extrema derecha a extrema izquierda la gente tenía una confianza de un 2% con los partidos políticos de Chile. O sea, para la gente que estaba en las calles, para un gran porcentaje de ellos, desde Guillermo Tellier hasta Jacqueline Van Rieselbergher, eran todos lo mismo. Son un solo WhatsApp. Por lo tanto, ellos estaban en otra conversación que básicamente rompía con todos ellos. Y aquí hubo un juego de equívocos que yo creo que Valentina lo expone de alguna manera, y es que ese mundo político que no estaba entendiendo para nada, que no miró con atención, además, lo que estaba sucediendo en las calles, se puso como de acuerdo en un malentendido. Hubo una izquierda que quiso asumir la voz de representación de lo que estaba sucediendo en las calles sin que eso fuera verdad, y hubo una derecha que entendió solo a partir de sus fantasmas que lo que pasaba en la calle era algo parecido al Partido Comunista y a la Unidad Popular. Ese es un equívoco absoluto. Incluso sería tema de discusión si lo que ha sucedido en Chile en este periodo se llama de izquierda, porque una de las cosas que no se vio durante el estallido social es un proyecto hacia el cual dirigirse. No había una ruta. Lo que sí había era un descontento, y lo que sí había era una muy fuerte sensación de hacerse presente, de ser visto. Eso, si tú te fijabas en lo que fueron los carteles de la gente que andaba cada uno con su propio cartel, que era casi una competencia de ingenio para ganarse una fotografía o para ganarse la atención del resto. Esto no era tampoco un mundo organizado, esto nunca fue el estallido social, no fueron los gremios, las organizaciones sociales, etc. La mesa social, que a partir de algún momento empezó a tener una mayor presencia, no fue la que estuvo desde los comienzos del estallido social. Eso también es importante, ¿eh? Este es un periodo que tiene, y lo digo otra vez como narrador, digamos, tiene una evolución en el tiempo. Lo que va sucediendo en octubre no es lo mismo que va sucediendo en febrero. Son mundos distintos. Lo que apareció la semana pasada en Plaza Italia, o lo que reapareció en Plaza Italia la semana pasada, no es lo que estaba en el comienzo de octubre del año anterior, sino que más bien en los finales de marzo de este año. O sea, hay distintos mundos del estallido, hay distintas realidades, y ponerle atención a eso es importante, porque no hay que olvidarse de que más allá de la increíble irrupción que tuvo la violencia, el estallido social, hasta que llegó la pandemia, siempre contó con un apoyo muy mayoritario de la población. En octubre era en torno al 80%, y en marzo, después de varios meses de transcurrido, bordeaba el 70%. Y ese porcentaje de población que apoyaba esto que estaba sucediendo, no apoyaba la violencia. Pato, deja aprovechar esa misma narración que estás haciendo tú para ir un par de pasos atrás y preguntarle a la Valentina, porque, a ver, había varias encuestas, entiendo que también una de la Católica en lo específico, venía mostrando durante los últimos meses, antes de octubre del 2019, que efectivamente se estaban deteriorando la confianza en las instituciones, en el Estado y también en el futuro de cada uno de nosotros. ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el origen? ¿Por qué la clase política, Vale, no fue capaz de darse cuenta que venía esto? Bueno, la verdad no tengo la respuesta precisa a esa pregunta. Es un tema complejo que viene desde hace varios años ya. Esto fue justamente un estallido de una olla a presión que venía, yo comparto eso. Pero en general lo que se fue produciendo a partir del año 2011 con el movimiento estudiantil fue lo que algunos autores han llamado un cambio de ciclo, y que consiste en que
los partidos, sobre todo de la exconcertación, que gobernaron durante 20 años administrando el modelo, cuando llegó el gobierno de Piñera al poder, se dieron cuenta que no les gustaba tanto el modelo, por decirlo así de manera coloquial, sobre todo a partir del hecho que el modelo ya no lo estaban administrando ellos, y le restaron legitimidad a la derecha, al gobierno Piñera 1, para administrar este modelo, porque supuestamente la derecha profundiza el modelo en términos negativos. Y ahí vino como una especie de despertar, entre comillas, de la exconcertación, digamos, en contra del modelo, y surgieron visiones conocidas como el derrumbe del modelo Alberto Mayol, el otro modelo de Fernando Atria y otros autores, etc. Y se empezó a cuestionar el modelo, y se empezó a cuestionar el modelo en términos económicos y también en términos políticos. Y hubo también, además de una... Yo no manejo las encuestas, pero sería interesante constatar si en esa época había tanta deslegitimación de las instituciones de parte de la población, pero me da la impresión, lo que sí estoy segura, es que hubo un proceso de autodeslegitimación de las propias instituciones, o sea, los propios partidos que están en el Congreso y que ejercen su función en el Congreso se autodeslegitimaron. Empezaron a mirar más a la calle, a aceptar la voz de la calle, y empezaron a creer que era como más importante, por decirlo así, la democracia ejercida en las calles que la democracia ejercida al interior de las instituciones. Eso, por supuesto, puede tener muchas explicaciones, pero cuando hay un problema institucional, incluso que viene de antes, lo extraño, digamos, es que exista este proceso de, digámoslo así, de autodeslegitimación de las instituciones. Aunque el Congreso esté en el suelo, igual el Congreso tiene que seguir existiendo. Si no tenemos Congreso, tendríamos un régimen autoritario. Entonces, complejo que exista este proceso de autodeslegitimación. Yo creo que eso, desde el punto de vista de las élites políticas, de los partidos, es algo que ha ocurrido en los últimos años, sin lugar a dudas, digamos. Claro. Pato, y en tu caso, tú que estuviste ahí en la calle y me atrevo a desafiarte de mirar un poquito más atrás, desde el punto de vista de que si concuerdas un poco lo que deberían mostrando esos números. Entiendo que era la encuesta Bicentenario, la Católica, que mostraba este descontento, y tú que estuviste ahí cerca de la gente, ¿te da la impresión de que alguien se equivocó, alguien no miró esto, no lo previó que podía ocurrir? Mira, yo creo que Valentina está contando un poco esta historia desde la discusión política, digamos. Yo tengo la impresión que la discusión política está separada de la discusión comunitaria desde hace un buen rato, y el distanciamiento solo ha sido creciente. Yo no pondría este proceso, por ejemplo, el comienzo de este proceso en el 2011, porque si es que lo pongo en el ámbito social, tendría que empezar, diría yo, el 2006 con el pingüinazo, cuando empieza a generarse un movimiento estudiantil con características novedosas e inesperadas, digamos, o desconocidas hasta entonces. El 2006, por ejemplo, que es el año es el último año que los movimientos estudiantiles tienen dirigentes de partidos políticos conocidos por todos. Iban desde los socialistas hasta Isamit, que ahora es ministro. Ese era el mundo de esos dirigentes. Ya para el 2011 son dirigentes que no responden a los partidos políticos que conocíamos, pero que al mismo tiempo entran en la política al cabo de un tiempo y constituyen el Frente Amplio. Lo que vimos irrumpir ahora, que vendrían a ser no los millennials, sino que los centennials, yo estuve conversando con Chanfró, por ejemplo, el dirigente de las ACE, ellos se sienten totalmente lejos del movimiento del 2011. En la juventud que tuvo protagonismo en a partir de octubre, o por lo menos en el primer tiempo, no son para nada tributarios del Frente Amplio, no les interesa, no militan ahí. Nadie en las ACES forma parte de ese tipo de conglomerado, nadie en las ACES milita en el Partido Comunista ni en partidos cuyos nombres ustedes conozcan, ni yo. Han proliferado un montón de grupos anarquistas, chicos, distintos, etc. Por lo tanto, lo que está irrumpiendo acá, y eso es lo que a mí me impresiona y a ratos me impacta de su relación con el mundo político, les es completamente ajeno ese mundo político. Ese mundo político está con una conversación todavía hoy que está de espaldas a esta nueva comunidad que estamos viviendo, y siguen calculando solamente sus pequeños cupos y la manera de mantenerse en el poder en lo que vendría a ser ya un modelo agónico. Sí, Pato, eso es bien preocupante de cara al plebiscito, porque en el fondo uno también se ha preguntado harto si el plebiscito representa la canalización de todas estas demandas que estaban en este movimiento, que es absolutamente heterogéneo, y si esta va a ser una válvula que descomprima. Ahora, si tú dices que no hay esa sintonía, uno podría pensar que en esos grupos el plebiscito no es relevante y que no va a ser la vía. ¿Qué convicción tienes tú de eso? Yo creo que pones un punto sumamente importante. El día 15 de noviembre,
cuando los partidos políticos se ponen de acuerdo después de algo así como 20 horas de negociaciones ininterrumpidas. Lo que sucede ahí, y que esto también ha sido muy mal leído y mal transmitido cuando se habla de eso, no es que la violencia consigue un proceso constituyente, porque los partidos que están hablando ahí no manejan la violencia de las calles. El proceso constituyente es el último momento, yo diría, de lucidez del sistema político chileno, porque de alguna manera lo que ese acuerdo dice es esta violencia y esta dispersión que estamos viendo en la comunidad, una manera de solucionarla y darle cauce es un proceso constituyente en el que muchos de esos mundos se vean representados. Para contestarte ahora, Carla, directamente, si los partidos políticos en este proceso que viene y que comienza después del plebiscito, si es que se aprueba este proceso, si los partidos políticos capturan el proceso constituyente y en lugar de estar atentos, abiertos y generosos, y esta vez uso la palabra generoso de manera estratégica, no buenista, sino que por el propio bien y sobrevivencia de los partidos y del sistema político, si lo que siguen haciendo, que es un vicio muy propio de los partidos, es competir en quién saca más cupos y no hay la preocupación de salir a buscar representantes verdaderos de distintos mundos para que estén ahí legitimando un proceso constituyente, esto va a tener un destino más triste del esperado. O sea, los partidos ahora tienen una responsabilidad inmensa y los vemos permanentemente ante la tentación de no asumir esa responsabilidad inmensa. Ya, preguntémosle a la Valentina, a ver si tú tienes más o menos esa misma mirada respecto de cómo este plebiscito realmente puede ser nutritivo y descomprimir, o cómo este plebiscito puede transformarse en un carril separado a lo que está diciendo la calle hasta ahora. A ver, mira, yo comparto con Patricio, a ver, en historia siempre se distingue entre historia desde abajo y historia desde arriba. Y hay historiadores que se dedican a una y otros que se dedican a otra, y no necesariamente son contradictorias, sino que se retroalimentan, digamos. Entonces comparto que hay una separación entre la calle, por decirlo así, entre la protesta y lo que son las instituciones, los partidos, o las élites políticas. El punto, digamos, que el plebiscito y el proceso constituyente en su conjunto fue una respuesta de las élites políticas para encauzar supuestamente este proceso de la calle, llamémoslo así, en términos vulgares, este proceso de manifestación violenta y pacífica en general, digamos, lo que significó el estallido. Y es verdad, no resulta claro que el plebiscito es el mecanismo de encauzarlo, aunque yo per se, digamos, no estoy en contra del proceso constituyente, no creo que sea malo, pero el punto es que no resulta claro que haya sido bueno, esa es mi tesis un poco, que es la tesis que sostiene Sofía Correa, por lo demás no lo sostengo solamente yo, de que el Congreso haya renunciado a su potestad constituyente, porque eso también supone una nueva autodelegitimación, digamos, que el Congreso haya renunciado a esas reformas para mejorar el modelo o para avanzar, digamos, en reformas sociales, etcétera, que en general ha renunciado porque en general está encauzando el proceso a través del fenómeno, digamos, a través de un proceso constituyente. Entonces, eso no me resulta claro. Y el proceso constituyente, quieranse o no, va a estar de espalda a la calle, porque el proceso constituyente, por definición, y eso no es algo, digámoslo así, que a mí se me ocurra, es un proceso elitario, porque es un proceso basado en la democracia representativa. La Asamblea Constituyente o la Convención Constitucional, como realmente se llama, va a estar compuesta, digamos, por representantes elegidos que en su gran mayoría van a ser representantes de partidos políticos y que van a representar no de manera tan distinta, salvo por el tema de género, a las distintas tendencias políticas que existen en Chile. Entonces, no va a estar representada la calle. Y además, aunque se quisiera que esté representada la calle, por decirlo así, también, como el mismo Patricio lo dice, es difícil que la calle llegue a estar representada en una asamblea constituyente, porque la calle no tiene una organización, por decirlo así, corporativista, una organización basada en causas gremiales, etc., sino que no tiene precisamente una causa precisa, no tiene un petitorio, es, digámoslo así, inorgánico, el fenómeno, etc. Entonces, realmente el mismo proceso constituyente, yo creo, no necesariamente se va, por decirlo así, a reconciliar o reencontrar con la calle, no lo sabemos hasta qué punto va a ser así, pero sí el problema, desde el punto de vista desde arriba, como digo, desde el punto de vista de la élite, es si las instituciones se tratan de relegitimar a sí mismas o si van a tratar de seguir delegitimándose como para profundizar la crisis, porque la autodelegitimación también tiene que decirlo, no hay que ser ingenuo en esto, digámoslo así, una intención estratégica de legitimar las instituciones para
poder provocar una mayor crisis que sea más radical, en el sentido de avanzar una mayor profundización del cambio que se quiere generar, precisamente en términos del modelo, etc. Sin lugar a duda, interesante conversación. Queremos agradecer a la historiadora Valentina Verbal, autora de El Octubre Chileno, Reflexiones sobre Democracia y Libertad, y también a Patricio Fernández, escritor, que es autora además de Sobre la Marcha, notas acerca del estallido social en Chile. Gracias a ambos por esta conversación y que estén muy bien. Gracias a los dos. Buen día y buena semana. Chao. Gracias a ambos, gracias Patricio. Chao, Valentín. Chao. Bien, vamos a ver, así están las calles. Estamos ahí con pantalla dividida, monitoreando permanentemente lo que está pasando, sobre todo en Plaza Italia y sus inmediaciones. Ha llegado algo más de gente, se ven más banderas también, ya más lienzos, toma forma parte de las convocatorias que hay para esta jornada. Hasta ahora todo muy tranquilo y esperamos que siga así. Vamos a ir a una pausa, vamos a estar muy atentos. Ya a la vuelta, ya les habíamos contado que nos está acompañando hoy el fiscal Manuel Guerra, jefe de la zona oriente. Ya llegó, está en el estudio con nosotros. Queremos saber qué ha pasado con las investigaciones, con el punto de origen también de este estallido social. Así que al regreso de la pausa, esa imperdible entrevista aquí en Semana 24 Chile Elige. Vamos y volvemos. Semana 24. Semana 24. De regreso en Semana 24 Chile Elige, lo habíamos anunciado, lo había dicho mi compañera Carla Zunino, iba a estar con nosotros el fiscal Manuel Guerra, jefe de la zona metropolitana oriente, a quien ya lo saludamos. Fiscal, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por estar acá en TV. Muy buenas tardes, muy agradecido. Partimos el programa con un anticipo, fiscal, a propósito de lo que significa este 18 de octubre. El año que ha pasado, todas las circunstancias que se han ido generando, sumado a violencia, sumado a actos vandálicos, y bueno, un sinfín de cosas además de las demandas sociales. Y nos queda una pregunta pendiente. ¿Qué pasó particularmente en las estaciones de metro que se incendiaron aquel 18 de octubre? ¿Qué pasó desde el punto de vista, sabemos lo que pasó, desde el punto de vista de la investigación, de por qué ha costado tanto encontrar a los culpables de todas esas estaciones que se incendiaron? Algunas totalmente, otras parcialmente. 25 en total es el catastro que dice la empresa estatal. ¿Usted se ha hecho un diagnóstico, un balance, porque usted parte de un ministerio público, respecto a lo que pasó aquel 18 de octubre y por qué ha costado tanto llegar a encontrar o buscar a esas personas? A ver, yo creo que hay varias razones que han contribuido a lo difícil que ha sido establecer responsabilidades por lo que fueron los ataques al metro. En primer lugar, tenemos que contextualizar que esto ocurre el día 18 de octubre en horas de la tarde-noche, luego de que se cierra la red de metro y en que empiezan a irrumpir personas en distintas estaciones, yo diría en la gran mayoría de ellas violentamente, generan destrozos y en muchas simultáneo. De ellas, en simultáneo, y muchas de ellas son quemadas. Habían convocatorias previas que daban cuenta de llamados a la evasión, que era lo que venía ocurriendo desde varios días antes. Pero ese día ocurrieron dos fenómenos. Primero, se cierra el metro temprano, y en segundo lugar, luego quienes resguardaban las inmediaciones, que eran esencialmente personal de Carabineros, debido a la gran masa de gente y a la incapacidad, yo diría, derechamente de poner freno a esto, se retiran del lugar. Eso propicia que se ingrese a la estación y se destruya. Ahora, ¿por qué es difícil? Porque, en primer lugar, Metro no tenía una sola central de cámaras, por decirlo de algún modo, una red integrada que diera cuenta de todas las imágenes, que son elementos fundamentales para poder identificar rostros, identificar personas que participaron en los destrozos y en los incendios. Y luego muchas de las cámaras interiores fueron destruidas apenas se ingresó a estos lugares. Entonces, eso como primer tema probatorio hace muy complejo la búsqueda de antecedentes que permitan esclarecer los hechos, y donde han habido resultados se ha dado por un trabajo, yo diría que bastante fuerte, que se ha desarrollado por la Fiscalía, por la PDI, con quien hemos trabajado todas las fiscalías metropolitanas del tema de metro, en orden a precisar precisamente determinados actores que se posicionan en lugares y hacer una interacción de aquello con lo que en las redes sociales se manifestaba. Ya, pero compartirá que los resultados investigativos son bien modestos. Son modestos, yo lo he dicho derechamente, y creo que si bien van a haber avances, vamos a tener más personas formalizadas y probablemente vamos a tener más gente condenada, creo que sería irreal, y esto yo lo dije de día atrás, algunas personas se molestaron, generó cierta polémica, es irreal plantear que se va a averiguar todo. Eso es prácticamente imposible, la verdad. ¿Usted quiere decir que puede ser que nunca sepamos realmente lo que pasó con el metro? No, yo creo que al día de hoy ya tenemos indicios claros. Primero que nada, yo
me atrevo a aventurar algunas hipótesis en función de lo que ha sido el transcurso del tiempo y lo que han sido el desarrollo de las investigaciones. No hay una organización única en esto. Alguien que diga, no, aquí hubo alguien que concertó un plan desde arriba para atacar en simultáneo el metro, no lo hay. En eso coincidimos todos los fiscales que trabajamos en esta causa. Perdón, fiscal, pero eso es equivalente a que no hubo organización, porque una cosa es que me digan que... hubo organización, pero yo diría que no una única organización. Ya. Aquí hubo distintos grupos. grupos. Creer que se hayan quemado en simultáneo tantas estaciones y que todo esto haya alguna sido coordinación debe haber habido. Espontáneo. A ver, lo que pasa es que si uno se pone a revisar lo que ocurrió en los días previos y empieza a ver las convocatorias a la evasión, al principio se hablaba de estudiantes secundarios como gran foco, pero luego se empezaron a sumar en esta protesta por esta alza de pasajes distintos grupos. Por ejemplo, nosotros tenemos la estación Pedrero, que resultó quemada, en la cual tenemos 2 personas acusadas que van a juicio a contar del día 21, comienza el juicio oral en contra de ellos por el incendio de la estación Pedrero, que pertenecían a un grupo, esto se precisó ya en la investigación, que se llama Antifa o una facción de la Garra Blanca antifascista. Perfecto. En el fondo, que pertenece a la Garra Blanca de Colo-Colo y ellos forman parte de un grupo. Y de hecho, cuando nosotros nos ponemos a revisar qué redes interactuaron en función de la estación Pedrero, cercana al estadio de Colo-Colo además, en ese caso, por ejemplo, establecimos que habían llamados de la Garra Blanca, ojo, a protestar, a congregarse y a lo más hacer daños. El incendio es una cuestión que surge en el momento y donde no hay solamente elementos de la Garra Blanca, confluye un montón de gente más. Pero perdón, eso de que surja en el momento, ¿qué quiere decir? Porque en el fondo si alguien quiere incendiar un metro, me imagino que tiene que planificar el tener, no sé, pues el combustible, el acelerante, saber dónde el metro es vulnerable. No sé si llegar y quemar un metro sí. No es algo sencillo de hecho, pero se llegó con combustible, se llegó con acelerante en otros casos, pero yo diría que no era una decisión que estuviese del todo tomada. Muchas veces anda la gente con combustible porque quiere fabricar bombas Molotov, porque quiere generar daño. Ya el ataque al metro derechamente en el interior se da porque se ocasiona esta posibilidad al no haber vigilancia, al no haber protección y se da la oportunidad para que ellos operen. Ahora, no es la única organización, esta es una. Cuando uno ve los casos que tiene la Fiscalía Sur, Fiscalía Occidente, Centro Norte, ve distintos grupos y no ve sobre ellos una coordinación única. Eso es lo que yo refiero. Esto de que aquí hubo una planificación, por ejemplo, como se dijo en algún momento, inclusive con intervención extranjera destinada a generar esto, nosotros no lo observamos, no está dentro de los antecedentes que hemos recopilado. No se puede demostrar hasta la fecha. Nosotros no queremos cerrar el capítulo porque creo que siempre hay espacio para investigar y debido a que los hechos son tan graves, nosotros no nos vamos a conformar con lo que tenemos. De hecho, seguimos indagando, se sigue profundizando, se sigue viendo distintos grupos, pero es un tema bastante atomizado, diría yo, que confluyó ese día en este proceso de destrucción simultáneo o muy en muy pocas horas. Usted dice que no hay un grupo que desde arriba diera una orden, pero entre estas distintas organizaciones más localizadas, digamos, que terminan quemando las estaciones, ¿entre ellos no hay ningún tipo de comunicación o entre ellos sí hay comunicación, el compartir métodos, el al menos compartir la voluntad de ir a hacer daño y destrozar? A ver, lo que hay yo diría que en ocasiones son comunicaciones y hay cierta confluencia de objetivos. Ahora, no es un objetivo político, eso quiero dejarlo bien en claro, no hay un objetivo político. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es derechamente antisistémico, es en contra del Estado. Es derechamente atentar en contra de aquello que representa el Estado. El metro, yo diría que tiene un carácter simbólico, además de ser un medio de transporte tan importante para la región metropolitana. Tiene un carácter simbólico porque además se trata de una empresa estatal exitosa, a diferencia de muchas otras. Y aquí hay una canalización de la rabia contra el Estado. Y eso se manifiesta, por ejemplo, en lo que son los ataques a las estaciones de metro y en lo que son el ataque a cuarteles policiales. Situaciones muy distintas, por ejemplo, a lo que son los ataques a los supermercados para saquear. Que ahí nos enfrentamos a otra dinámica absolutamente distinta de naturaleza local, donde hubo factores como el miedo al desabastecimiento, en gente que no tenía antecedentes penales y que fue sorprendida saqueando, y en otros casos derechamente la oportunidad de delinquir porque llegaban hasta con oxicorte para romper los cajeros automáticos y robar la plata o atacar, por ejemplo, las cajas fuertes. Entonces aquí hay una multiplicidad de intereses, yo diría que son una expresión de una rabia. No soy sociólogo ni nada por el estilo para entender cuál es el objetivo final, pero sí hay una canalización de una molestia muy generalizada en contra de lo que representa el Estado. Yo ni siquiera hablaría del gobierno, del Estado en su conjunto, y esa molestia tiene distintas formas de visualizarse y uno lo puede ver en los distintos episodios. Es que colgarme de una frase que usted puso hace poco rato, que ha sido complejo tratar de investigar esto, por todas las cosas que he dicho, bien difícil.
Usted, en lo particular, fiscal Guerra, o alguno de los otros persecutores o el Ministerio Público, nunca recibió un informe, nunca recibió un dossier de ayuda, por ejemplo, para avanzar en este proceso investigativo. Se lo pregunto porque tenemos una Agencia Nacional de Inteligencia, que algunos dicen está obsoleta, ya no sirve. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? ¿Y si recibió o no recibió algún informe en algún momento? Respecto de lo que es la capacidad del sistema de inteligencia chileno, un tema que yo no me corresponde expresarme porque no participamos nosotros de aquello. Ahora, sí, respecto de si recibimos o no información que nos permitiese canalizar adecuadamente investigaciones, nosotros no lo hemos tenido. Nuestras investigaciones se han basado esencialmente en el trabajo de campo efectuado por la PDI y por Carabineros, con metodologías autorizadas por nosotros y no al amparo de la ley de inteligencia. Cuando, por ejemplo, las policías trabajan al amparo de la ley de inteligencia, en lo cual son autónomas y no dependen del Ministerio Público para esos fines, y hacen averiguaciones propias que están contenidas en la ley de inteligencia, lo que ellos realicen tiene una finalidad básicamente de proveerse información y generar un contexto. Luego, si ellos ven en eso elementos que puedan ser útiles para una investigación penal, el jefe del organismo de inteligencia debe liberar esa información y ponerla a disposición del Ministerio Público. De ese tipo de informes provenientes de la ley de inteligencia, nosotros no nos hemos nutrido para nuestras investigaciones. Esto ha sido trabajo PDI, Carabineros, Ministerio Público, y en eso nos hemos enfocado. Ahora, yo no sé si Carabineros y la PDI, me imagino que tienen que haber recibido algún tipo de información, pero en lo que a nosotros respecta para el inicio de la investigación y para los avances que hemos tenido, ha sido básicamente trabajo de las unidades especiales de la Policía de Investigaciones y el organismo especializado de Carabineros para identificar lugares, grupos que se reunían y a ir precisando autores en un trabajo que es bastante complejo. Digo que la mayoría de la gente estaba con capucha, que la calidad de las imágenes no era la mejor, pero ahí ha habido un trabajo bastante serio. Usted habla de avances, y hay avances en algo que ya usted también, su Fiscalía, la Oriente, que tiene que ver con los ataques a la Subcomisaría de Carabineros de Peñalolén. 11 personas, 11 personas que están imputadas, ¿no? ¿Cómo se llegó a eso y cuál es el nexo de ese grupo, de esas 11 personas? ¿Están ligados al narcotráfico? ¿A qué está ligado? A ver, nosotros teníamos una realidad que nos venía, la verdad, preocupando insistentemente desde octubre del año pasado. A partir de una situación que hubo en que se informó por parte de algunas personas de la existencia de personas crucificadas en la Subcomisaría de Peñalolén, cosa que ha quedado descartada y que de hecho nosotros pedimos el sobreseimiento definitivo de esos hechos, nosotros comenzamos ahí derechamente a investigar el trabajo que hacían insistentemente distintos grupos que atacaban la comisaría. Y en agosto de este año dijimos, mire, en vez de investigar individualmente cada uno de estos hechos, lo cual también es muy complejo porque había una precariedad notoria de antecedentes, decidimos generar un equipo especial con el OS7 de Carabineros. Yo ahí le agradezco al general Esteban Díaz y el jefe del organismo especializado de Carabineros. Él nos montó un equipo y empezamos a trabajar esencialmente con imágenes e interacción de redes sociales. Ese es el núcleo esencial de nuestra investigación, unido luego, y esto salió en la audiencia ya, a interceptaciones telefónicas de algunas de las personas autorizadas judicialmente. Y en función de aquello, identificamos un grupo de sujetos que se reunían en una casa de gente que era que tenía más años, digamos, más mayor que ellos, casi todo en el orden de los 17 a los 21 años, los que lanzaban, y los fuimos posicionando en el lugar en distintos eventos ocurridos desde el 27 de agosto en adelante. Alrededor de 12 veces fue atacada la subcomisaría en ese periodo. Estas personas siempre estaban adelante del grupo que se manifestaba pacíficamente. La gran mayoría de los pobladores del sector se manifiesta pacíficamente, protestan, 200, 300 personas, pero siempre había un grupo que lanzaba constantemente bombas Molotov y efectuaba disparos también en dirección a la subcomisaría. Y ahí se les fue identificando. En función de eso, se estableció la organización, se pidieron las órdenes de detención y allanamiento y tenemos este grupo de 11 personas identificadas que creemos que son más. Es una investigación que para nosotros esto es un punto de inicio de la investigación, no es el final, porque creemos que hay más gente involucrada. Ahora, el propósito de ellos, por decirlo como, o el móvil, por decirlo de alguna forma, nosotros también lo investigamos. ¿Y cuál es? Nosotros vemos que aquí efectivamente, volvemos a lo mismo, una rabia antisistémica en contra del Estado. Cuando uno ve las comunicaciones de ellos, ellos dicen que quieren atacar a Carabineros, sitiar a Carabineros. No tienen un propósito político, no pertenecen a ningún partido o agrupación política. No pertenecen a ninguna banda ligada al narcotráfico. De hecho, ellos en sus conversaciones, y eso también salió en la audiencia, lamentan no contar con el apoyo de narcotraficantes o lo que ellos llaman los choros, que son las personas que normalmente siguen a los delitos comunes violentos de robo. Ellos no cuentan con ese apoyo. Este es un grupo en que dos personas dueñas de casa, que tienen una fuerte rabia en contra del Estado porque dice que el Estado los ha oprimido, está con la idea de dañar la presencia estatal en ese lugar
que es simbólica y que es Carabineros de Chile. Y lo han atacado y lo han sitiado permanentemente. Fiscal, mientras lo escucho me pregunto si tiene alguna relación esta investigación que logra este resultado con el carabinero infiltrado que conocimos esta semana. Alguien podría haber pensado que a través de ese carabinero o ese agente infiltrado se pudo haber obtenido información. Usted dice que en el fondo no necesariamente le entregarían directamente esa información a usted. ¿Usted sabía o dentro de la investigación reconocen a este carabinero como parte del grupo porque a él se le está acusando de incitar la violencia contra la comisaría? A ver, yo creo que aquí hay dos cosas. Esto sale en un reportaje de CIPER, el cual precisamente señala que el grupo en el cual hubiese influido este funcionario es un grupo distinto al que nosotros investigamos. Eso como primer tema. Segundo, nosotros todas las actuaciones que ejecutamos fue sin la intervención de agentes de inteligencia. Todo lo que nosotros hicimos fue con equipo OS7, personal que yo conozco personalmente, que trabajamos hace muchos años con ellos, y que es gente que trabajó tanto en terreno como a distancia, yo diría en oficina, procesando mucha la información que salía en red. Entonces, no guarda ninguna relación este agente infiltrado con lo que es la investigación nuestra. Lo descarto absolutamente. ¿Y tampoco a través de la investigación lo pesquisan? Tampoco nosotros a través de la investigación lo pesquisamos. Porque me imagino que él estaba en algunos de los ataques, pero ¿no? entiendo que él estuvo, por lo que he leído en sí, porque yo no conozco más del tema, pero lo que he leído, que él estuvo en incitando ataques o estuvo involucrado en ataques anteriores a que nosotros iniciamos la investigación. Si nuestra investigación es de fines de agosto, hablan de julio, hablan de fechas anteriores. Por lo tanto, pretender vincular esto y decir que la investigación del Ministerio Público se basa en la infiltración de esta gente es faltar a la verdad. Derechamente no es así. Se ha señalado por la defensa de los imputados que esto podría ser así. Uno de los imputados sabemos que dio una entrevista a un medio electrónico que señalaría que lo conocía y que participaba del grupo que se hace llamar Antiyuta 21. Pero en lo que son los ataques que nosotros investigamos de agosto hasta principios de octubre, no tiene nada que ver. Fiscal Guerra, gracias por venir a Semana 24 Chile. Elige que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias, fiscal. Nos tenemos que despedir. Está muy interesante la entrevista, así así que se estar la preocupado de agradecemos. lo que viene ahora. No, y lo que pasa es que hay franja. Hay franja, además. Así que es un pie forzado. Nos Así despedimos. que esté muy bien. Buenas tardes. Que les